Entonces, ayer ya iniciamos nuestra aplicación visual, pero quedó pendiente terminarla. Vamos a llegar, esta es la idea, va a llegar a esto. Bueno, entonces, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a continuar con nuestro código. Ahí está. Voy a abrir el ejercicio. Fue el FD área rectángulo visual. Bueno, recuerden que cuando creamos el proyecto, nos crea automáticamente un archivo en modo para aplicación ejecutable en modo consola, pero ese ahorita no le estamos haciendo caso. Nos estamos yendo al que agregamos, que es el frame, ahí es la aplicación visual. Y pues para ejecutarlo decíamos que botón derecho, run file, o bien si lo tenemos a la vista, mayúsculas F6 y lo va a ejecutar. Bien, entonces, ¿qué fue lo que hicimos ayer? Agregamos ya los componentes de la interfaz visual. Nada más que les cambiamos el texto, ya le damos la apariencia que el usuario va a observar al tiempo de la ejecución, pero lo que no hemos hecho nada es con el código. Bueno, entonces, recordemos cómo se llaman nuestros componentes. Aquí los tenemos todos juntos. Tenemos un botón. Lo que está en rojo es la librería, de dónde vienen. Y luego, y lo que está en ¿qué? Rosa, lila o bueno, ese color, es el nombre que se le da porque los componentes, a final de cuentas, son variables. Nada más que no son variables de tipo entero ni de tipo doble. Son del tipo que dice el color rojo. Bueno, entonces, estos nombres les pone NetBeans, el editor de NetBeans, pues les pone un nombre porque deben llevar un nombre. Y obviamente, pues no se va a poner a pensar qué nombre les vamos a poner. Y a todos les, fíjense cómo le ponen nombre. Le toma la J y la pone en minúscula. Y luego pone el nombre de la librería y luego le pone un consecutivo. Si hay, ¿cuántas etiquetas? 7 etiquetas. Entonces todas empiezan con minúscula y luego todas se llaman label y nada más un consecutivo. Ahora, vamos a cambiarle los nombres a algunos componentes, pero vamos a tratar de entender a cuáles sí y a cuáles no y por qué. Bien, fíjense, si nos regresamos aquí a nuestro, lo voy a ver aquí. ¿Cuáles etiquetas no van a cambiar para nada en tiempo de ejecución? Pues la del título, la de la que está avisando qué pido y la que está avisando el resultado. Estas 5 etiquetas no se van a modificar en tiempo de ejecución. Entonces, todo lo que no se modifique en tiempo de ejecución no es necesario cambiarles el nombre porque no vamos a interactuar con esos elementos. Bien, pero ¿con qué elementos sí vamos a interactuar? Y el usuario también. El usuario va a interactuar con los campos de texto porque ahí va a poner información. Es la entrada. Va a interactuar con el botón porque le va a dar clic para que pase algo. En este caso es calcular. Y directamente no va a interactuar, pero sí va a ver que hay un cambio en estas etiquetas porque ahí va a ver el resultado. Entonces, estos 5 componentes, los 2 campos de texto, este botón y estas etiquetas sí les vamos a cambiar el nombre. Ese nombre lo podemos ver de 2 maneras. Aquí si yo me ubico y le doy las propiedades que no las he establecido acá, aquí arribita me dice cómo se llama ese componente, se llama JTextField1, ¿sí? Pero también lo puedo ver aquí, si le doy botón derecho donde dice cambiar el nombre de la variable, no solo lo puedo ver, sino que lo puedo cambiar. Bien, entonces, yo he insistido mucho en cuestiones de estándares, de ser ordenados. Créanme que eso ayuda mucho. Al principio no lo vemos tanto, porque pues pensamos que la aplicación nada más tiene el tiempo de vida mientras el profe me lo revisa o mientras pasa el proyecto, mientras pasa el semestre, y la verdad es que no. Entonces, por eso, desde ahorita que están empezando, la mayoría, algunos ya traen un poquito de experiencia, pues es seguir buenas prácticas. Ahora, no quiere decir que tengan que seguir las que yo les digo o como yo les digo. Yo les sugiero las que a mí me dieron resultado, ¿verdad? Pero sí que traten de ser ordenados. Entonces, se acostumbra mucho que los nombres de los componentes tenga asociado el tipo de componente que es, porque ahorita tenemos 5, no sé, 12 componentes o 10. Pero en una aplicación podemos tener 50, 100, 200 componentes y si no le ponemos un nombre adecuado nos vamos a hacer bolas, nos vamos a confundir. Entonces yo voy a seguir un estándar. Yo no digo que ese sea el mejor ni que sea el único, pero yo voy a seguir un estándar porque a mí me ha dado resultado
y es que a todos los componentes les voy a dejar unos cuantos caracteres al principio que me indique qué tipo de componente es. Estoy hablando del nombre que le vamos a poner. Y luego le voy a complementar con una palabra o más, depende de lo que haga ese componente. Por ejemplo, este componente es un campo de texto. Su nombre, lo puedo ver aquí, se llama JTextField1. Así le puso NetBeans. Bueno, yo a todos los campos de texto de todo el semestre les voy a poner les voy a dejar el JText, así, JText, a todos, ¿sí? Y luego ya le pongo una palabra que me indique qué hace qué va a hacer ese JText. ¿Para qué me va a servir? Para la base. Entonces aquí le pongo base, empezando por mayúscula, JText base. Todos los campos de texto de todos los ejercicios que hagamos, yo le voy a poner JText. Y luego ya, ¿qué es lo que, para qué me sirve ese JText? Acuérdense que son nombres de variables, no puedo poner espacio. Se deben cumplir las reglas de los nombres de variables. Bien, entonces, ¿cómo se va a llamar este? JText altura. Fíjense, yo aquí les digo, hay que seguir estándares. Y ahorita estoy diciendo, yo voy a seguir este. Y ustedes me quieren seguir, pues para mí magnífico. Pero si yo fuera, si no estuviéramos aquí en la escuela, sino en una empresa, o que yo fuera su jefe en lugar de su profe, yo no les pediría, no les diría si quieren, yo les exigiría que lo hicieran así. ¿Sí? Hay que seguir los estándares que nos marcan. Bueno, hay varias anécdotas de eso. Aquí se va a llamar JText altura. Y entonces me voy ahora al botón. El botón no se interactúa tanto con el propio botón más que con sus eventos, pero aún así es conveniente cambiarle el nombre. Hay veces que no le cambian el nombre. Y si la aplicación tiene 5 o 6 botones y yo quiero saber qué hace el botón 3, pues tengo que analizar el código para entender qué es lo que hace el botón. Y si le pongo un nombre, JBoot calcular o JBoot lo que sea, pues ya sin ver el código yo voy a saber qué hace ese botón. Bueno, entonces, ¿cuál es el estándar que yo voy a seguir con los botones en el nombre? A todos los botones les voy a poner JBoot con una T nada más. JBoot. Y luego ya, ¿para qué sirve el botón? En este caso, ¿para qué sirve? Para calcular. Calcular. Bueno, ahora vamos a hacerlo con las etiquetas. No con estas 5 porque esas no va a pasar nada con ellas en tiempo de ejecución. Bueno, con estas sí. Al principio van a estar en blanco y cuando le dé calcular ahí se va a ver un resultado. Bueno, entonces a todas las etiquetas yo le voy a poner JLay. Todas, JLay. Todas van a empezar con el prefijo JLay y luego ya una descripción. ¿Qué va a mostrar esto? El área. Y luego, ¿qué va a ser? JLab, perímetro. Sin acentos, porque aquí los nombres de las variables no es muy conveniente ponerles perímetros, aunque el lenguaje lo acepte. En el letrero sí, ¿verdad? JLab perímetro. Bueno, ya tenemos ahí los nombres. Si nos vamos al código fuente, vemos que ya cambiaron los nombres. Esto que está en gris es porque no lo puedo modificar. Eso lo maneja NetBeans directamente. Entonces, pero ya veo que el único botón que ya se llama JBoot calcular. Hay 2 etiquetas que les cambiamos el nombre, pero hay 5 que no. A estas 5 no les cambiamos el nombre porque no vamos a interactuar con ellas. Estoy hablando del código, ¿sí? Y bueno, los campos de texto generalmente sí hay que cambiarles porque pues son para datos de entrada y es interacción directa con el usuario. Bueno, entonces ya tenemos eso. Ahora, pues eso no cambia nada en la ejecución, ¿verdad? O sea, todavía aquí tenemos el usuario captura, pero no hace nada. Bueno, pero lo que va a hacer a intentar el usuario es, pues darle clic aquí, ¿verdad? Ese clic es una interacción con el botón. Y así, podemos hacer interacción con todos los componentes, pero con un botón la interacción típica es un clic. Bueno, entonces estamos aquí en tiempo de ejecución, ¿verdad? Este es tiempo de ejecución. Acá estamos en tiempo de diseño. Nosotros tenemos que asociar un código que ocurra cuando el usuario en tiempo de ejecución le dé clic al botón. Y eso lo vamos a hacer a través de una función que la podemos asociar y aquí nos ayuda NetBeans. Si yo en tiempo de diseño le doy doble clic al botón que quiero codificar, le voy a dar doble clic, me va a abrir una función en donde yo voy a poner el código que se va a ejecutar cuando el usuario en tiempo de ejecución le dé clic al botón. Ya no se le llama propiamente una función, se le llama es un evento. Un evento es como una función especial
que marca la interacción entre un componente y el usuario. Hay varias interacciones con el ratón, con desplazar, pero la interacción típica del botón pues es el clic. Entonces ya nosotros aquí vamos a codificar lo que va a ocurrir cuando en tiempo de ejecución el usuario le dé clic al botón. Y eso que vamos a codificar aquí es precisamente nuestro algoritmo de calcular el área del perímetro de un rectángulo. Bueno, ¿ahí qué? Ahí vamos a poner el proceso, ¿sí? Entonces, miren, ahorita, para avanzar un poquito más rápido, voy a tomar, ya habíamos hecho este ejercicio, ¿se acuerdan? Fue el primero que hicimos de Java, nada más que lo hicimos en modo consola. Entonces, voy a abrir el área del triángulo, no, ¿dónde quedó? Área del rectángulo, fue este primero, ¿sí? Ah, caray. Bueno, área del rectángulo. Y aquí tenemos pues solo un archivo que es el modo consola. Bueno, lo voy a abrir. Para recordar qué fue lo que hicimos. Esto que hicimos en main es lo que tenemos que hacer en el botón. Entonces ahorita para efectos de ahorrar un poquito de tiempo, voy a copiar todo esto. Lo que tenemos en el modo consola, lo voy a copiar. De aquí, que acabo, pues, vamos a ir explicando cada cosa. Ustedes lo pueden ir tecleando, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a pegar aquí. Al momento de pegar, lo primero que me dice el editor es que en el código que pegué viene el uso de una librería, que es el escáner. Y lo que me está preguntando es que si la quiero mantener. Yo les preguntaría, ¿la mantenemos el escáner o no? ¿Para qué necesitamos el escáner? No, pero ¿qué hace el escáner? ¿Cuál es el objetivo de usar el escáner? La entrada de datos en modo consola, no en modo visual. Entonces no lo vamos a usar. El escáner no lo vamos a usar porque ese es para entrada de datos en modo consola. Entonces le decimos que no, que lo cancele. Y vamos a analizar cada instrucción a ver qué se queda, qué se va, qué se cambia. Bien, entonces, los datos, los datos. Esto acuérdense que lo tomamos de un algoritmo. Bueno, entonces ya están. Eso sí los necesito, ahí los voy a dejar. Luego viene la entrada de los datos a través del escáner, pero ya vimos que con el escáner pues detiene la ejecución, pero cuando es una aplicación en modo texto. Bueno, entonces esta no me va a servir, voy a quitar el escáner. Bueno, luego viene el system out, dice valor de la base del rectángulo, pero este letrerito, este mensaje es el equivalente a este que dice base, ¿no? Entonces este tampoco va, aparte que está en modo consola. System out es salida en modo consola, como el escáner es entrada en modo consola. Bueno, entonces dice, la base ya no la vas a tomar así de la variable teclado. ¿De dónde vamos a tomar la base? De este campo de texto, ¿no? Ok, entonces vamos a quitar eso y le vamos a decir, lo vas a tomar del JText base. ¿Sí? La base la vas a tomar de este. Pero, ¿qué me dice? No son compatibles. ¿Qué tipo de dato es base? Doble. Java es un lenguaje fuertemente tipado, o sea, revisa mucho los tipos de datos. Base es de tipo doble. ¿Y JText base de qué tipo es? No. ¿De qué? Tampoco. Bueno, JText base, vamos a ver aquí de qué tipo es. JText base es de tipo JText field. O sea, es un tipo no primitivo. ¿Sí? Los campos de texto son, este es el tipo de dato. Todas las etiquetas son tipo JLabel, todos los botones son JButton, todos los campos de texto son JTextField. Entonces aquí me está diciendo, no puedes asignar una variable de tipo JTextField a una variable de tipo doble. Bueno, entonces me voy para acá a explicar esto. Esto que voy a poner aquí es aplicable al botón, a la etiqueta y al campo de texto, ¿sí? Bueno, entonces voy a poner aquí la representación, por ejemplo, en este caso, pues estamos usando un campo de texto. Vamos a poner aquí un campo de texto, ¿sí? En donde el usuario, recordando aquí el ejemplo, pues pone un 15, ¿sí? El usuario aquí va a poner un 15. Ok. Pero, ¿por qué creen que se llama campo de texto? Porque el cuadrito que ve el usuario es un campo de texto. Por lo tanto, lo que ponga el usuario, no importa que sean números, lo va a tomar como un texto, como una cadena.
Entonces, la única forma de que nosotros podemos obtener esta información es a través de una función, ¿sí? Bueno, voy a poner aquí el nombre de la función. Esa función, le vamos a poner en otro color. Bueno, esa función se llama getText. Es una función, insisto, esto que estoy explicando es válido para el campo de texto, que es lo que estamos viendo ahorita, pero también para el botón y también para la etiqueta. Todo eso, esto que estoy explicando aplica para los tres. Nada más que, pues, no todo lo que explique va a aplicar siempre para los tres, según lo que queramos hacer. Bueno, cuando yo tengo este getText, me trae el 15, pero me lo trae como una cadena. ¿Sí? Una cadena, ¿cómo la representamos? Así, ¿verdad? O sea, me lo trae como una cadena. Bueno, ya vamos a pedirle a JTextFields base que me regrese lo que trae. Acuérdense que esto va a ocurrir en tiempo de ejecución. Nosotros lo estamos diseñando, pero va a ocurrir en tiempo de ejecución. Entonces, nos regresamos y le decimos, ok, esto no es compatible. Ahora le ponemos aquí un punto para acceder a todas las funciones. Vean todas las funciones que tiene los campos de texto. Bueno, vamos a buscar la que se llama getText. Ahí está, getText. Acuérdense cómo interpretarlo, la ayuda. GetText no pide parámetros, por eso son, pero como es función, pues es con paréntesis. Y lo que me regresa es una cadena. ¿Sí? Y entonces, ok, me sigue marcando error porque dice, ya estás queriéndole asignar a un valor de tipo doble una cadena, ya no le estás asignando el JText, le estás asignando lo que te regresa el getText de ese JText field. Pero pues es lo mismo porque una cadena no se puede asignar a un doble, no son compatibles. Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que ese 15 lo agarre como doble. Vamos a poner aquí una flecha. Necesitamos que ese 15 lo convierta a doble. ¿Y doble cómo sería? 15.0. ¿Sí? Porque este valor es el que nosotros vamos a utilizar para hacer los cálculos. Bueno, entonces vamos a poner aquí, para convertir una cadena a doble, vamos a utilizar esta librería. Precisamente se llama double, la librería. Hay otras formas, pero esta es la que normalmente vamos a usar. Doble es una librería. Vean cómo todas las librerías empiezan con mayúscula. Bueno, punto. Y vamos a usar una función de esa librería, trae varias, que se llama parse doble. Y entre paréntesis le vamos a pasar la cadena que queremos convertir. Entonces, doble es una librería, que esa no tenemos que agregarla porque ya viene como el system, que ya vienen integradas. Y luego vamos a utilizar la función parse doble y aquí le vamos a pasar la cadena que queremos cambiar. Si le pasamos el 15, pero me lo va a regresar así. Bueno, entonces vamos a aplicar esto en nuestro código. Le diríamos, la cadena para nosotros es todo esto porque es lo que me regresa el JTextField, una cadena, a través de la función getText. Bueno, entonces le ponemos aquí doble. Doble es una librería. Y luego invocamos la función parse doble. ¿Sí? Así como lo estoy poniendo. Vean cómo parse doble me va a regresar un valor doble, pero yo le tengo que pasar una cadena. Bueno, y la cadena que le vamos a pasar es precisamente la que me regresa el getText. Vamos a revisar qué está pasando aquí. Al JText base, a través de la función getText, le pido que me diga qué tienes ahí. Y con el getText me lo va a regresar. Dice, ahí te va, es el getText, pero me lo va a regresar como una cadena. Entonces no me sirve para la variable base. Entonces, ¿qué hacemos? Le pasamos esa cadena a la función parse doble de la librería doble. Y ya eso me lo va a convertir a doble y ya lo puedo guardar en base. Bueno, eso mismo vamos a hacer con ¿qué? Con la altura. La altura ya aquí, esto pues no aplica. Ya lo voy a hacer desde el principio, doble. Le vamos a decir, me vas a convertir a doble con la función parse doble.
la cadena que te voy a enviar. Esa cadena se la voy a pedir al jtext altura a través de la función getText. jtext altura getText, ¿sí? Y ya está. Ya tenemos los datos, pero en valor doble, y ya los guardamos en variables de tipo doble. Bueno, luego, ¿el proceso va a cambiar algo? No, ¿verdad? Porque ya está trabajando con las variables de tipo doble. ¿Y la salida? Esa salida es el modo consola. Fíjense, hay que ponerlas en las etiquetas, ¿verdad? Miren, vamos de todos modos a probar así. Y aquí tenemos unos datos de prueba, ¿no? Acá. Bueno, aquí vamos a poner los datos de prueba. Ahí están los datos de prueba. 15. Ya estamos en tiempo de ejecución. 18. O runtime, ¿verdad? Que llamamos runtime. Calcular. No, el usuario lo espera ver aquí, ¿verdad? ¿Y dónde lo estamos viendo? En la consola. Bueno, esto obviamente, perdón, no debe quedar así, pero nos sirve para recordar cuando necesitemos ver. Hay ocasiones que vamos a querer ver el contenido de alguna variable, pero que no se vea en la interfaz. Entonces podemos usar la consola para eso. Bueno, ahorita pues no queremos que salga acá, ¿verdad? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es comentar esto porque no lo quiero perder. Eso también es muy común. Si hay un código que no quiero perder, pero no quiero que se ejecute, pues lo comento. Como si fuera un comentario, pero realmente es un código comentado. Aquí tiene estas dos botoncitos. Cuando quiero comentar un código muy grande, pues aplico este botoncito. Y ya me comenta todo ese código. Ahorita fueron nada más dos instrucciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora para que el usuario vea el resultado en la interfaz visual? Pues necesitamos que estas etiquetas muestren algo. Y eso quiere decir que hay que ponerle información a la etiqueta dentro del proceso. Entonces, ahora vamos a hacer lo contrario que con el campo de texto. Generalmente el campo de texto, yo leo la información que está ahí con la función getText. Pero ahora en las etiquetas de resultados, normalmente vamos a poner algo. Entonces, bueno, me regreso para acá y voy a poner aquí el complemento de, vamos a poner este color. Si yo quiero poner algo en el elemento, en este caso en el jtext, vamos a usar una función que se llama setText. setText. Y entre paréntesis le pondríamos qué es lo que queremos poner en ese componente. Bueno, yo aquí estoy poniendo un ejemplo de lo que se ve, ¿no? Si yo le pongo setText 15, tiene que ser una cadena. El campo de texto pues, es un componente que maneja puro texto. Lo que muestra es puro texto. Entonces, lo que yo puedo poner pues, tiene que ser un texto. Yo no le puedo pasar el 15 así sin las comillas porque me va a decir, no, ese valor no lo puedo tomar porque no es un texto. Entonces, vean cómo los nombres de las funciones me ayudan a entender. ¿Qué quiere decir get? Obtener. Entonces, esta función obtiene el texto. ¿Y qué quiere decir set? Como poner, como asignar, ¿sí? Set es como poner. Entonces, nos vamos a topar con muchas funciones en Java que tienen los prefijos get y set. Y para no confundirnos, pues nada más hay que analizar un poquito qué quiere decir. Todas las funciones que empiecen con get, porque nos vamos a topar muchas, quiere decir que obtienen información del componente. No la modifican, obtienen la información. Y los métodos que empiezan, las funciones que empiezan con set, el propósito es modificar algo del componente. Esos sí son de escritura, modifican el componente. En este caso, modifican el texto que se ve. Bueno, entonces la función que vamos a utilizar para poner los datos, ¿cuál va a ser? setText. Entonces vamos a poner acá en nuestro código. Exacto, ahorita sí, te lo checamos. J, ley, área, ¿verdad? ¿Y qué vamos a poner? Con la función setText, tiene muchas funciones. La función setText me pide una cadena, le tengo que pasar una cadena.
¿Y qué me va a regresar? ¿Qué quiere decir void? Nada, no me va a regresar nada. Ya lo habíamos comentado. Hay funciones que no regresan nada. El propósito es que hagan el proceso. Entonces, todas las funciones, vean, todas empiezan con set. Ninguna regresa algo. Una función set no regresa información. Le pasamos con un parámetro para modificar el estado del componente. Entonces, vamos a tomar esta. No me va a regresar nada. Y yo quiero poner el área. Pero aquí pasa lo que tú dices. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Área de qué tipo es? Doble. ¿Y qué me está pidiendo? ¿Qué tipo de dato me está pidiendo la función setExt? Ahorita lo vimos. Me está pidiendo una cadena, pues por eso se llama así. setExt lo puedo traducir como pon cadena. Entonces, ahora vamos a tener que hacer una conversión al revés. Aquí me regresó una cadena y yo lo tuve que convertir a doble para poderlo guardar en la variable base. Acá, el área es doble y yo necesito convertirlo a cadena para que lo pueda aceptar setExt. Bueno, entonces vamos a poner aquí. Hay también varias maneras de convertir un dato a cadena, pero vamos a utilizar una muy práctica. Bueno, a mí se me hace muy práctica. Voy a decir, para convertir cualquier tipo de dato, ahorita lo necesitamos para un doble, área es doble. Hemos convertirlo a cadena para que lo acepte ese text. Para convertir cualquier tipo de dato a cadena, le concatenamos una cadena nula. Una cadena nula es una cadena que no tiene ningún carácter, ni siquiera un espacio. No tiene ningún carácter. Fíjense, esto ya lo habíamos aplicado, nada más que si nos vamos al código, que comenté, aquí estamos combinando una cadena con un doble, ¿sí? Y no hubo problema. Podemos pensar, pero ¿cómo? Si no son compatibles. Ahora sí son compatibles. No, lo que pasa es que las cadenas tienen un trato especial en el lenguaje. O sea, las cadenas no son primitivas. No son primitivas, son de tipo objeto. Pero como se utilizan mucho en muchos contextos, entonces tienen como un trato especial en el lenguaje. Entonces, el compilador sabe que las cadenas las vamos a estar combinando con muchos tipos de datos. Por eso, esta función println, todo lo que le llega lo va a convertir a cadena. Si yo le pongo ahí un entero, un doble, todo lo va a convertir a cadena para mostrarlo en la consola. Bueno, pero antes de eso el compilador se da cuenta que aquí hay un más. Le voy a quitar el comentario para que se vea como una instrucción viva. El compilador, cuando ve un más, analiza. Dice, a ver, aquí hay un más, pero ¿qué tipos de datos son? Base y altura, ¿qué tipo de datos son? Doble. Entonces, como son numéricos, ahí sí los va a sumar, los números. Y me va a dar el resultado de la suma de los números. Pero cuando ve que el más tiene uno de los operandos, es una cadena, pues no va a poder hacer una suma numérica, pero sí va a poder hacer otra cosa. Cuando tiene un más y uno de los operandos, cualquiera, el de la izquierda o el de la derecha, es una cadena, el otro, el contenido del otro, no la variable, el contenido de la variable lo convierte a cadena y lo pega con la otra. Entonces aquí lo que hace es tomar lo convierte a cadena y luego se lo pega a esta cadena y nosotros vemos área igual a 250. Lo vemos como una sola cadena, ¿sí? Bueno, es la misma idea que vamos a usar aquí. Nosotros queremos convertir el área a cadena porque así me lo pide la etiqueta. El setExt me pide una cadena, pero no quiero que se modifique el contenido de ese valor numérico. Entonces la forma para convertirlo a cadena es tomar, o sea, por ejemplo, si yo tengo no sé, un 200, así voy a poner eso, ¿sí? Ese número. Vamos a poner que yo ponga ese número y le pongo, vamos a ponerlo en verde. Más, si le pongo un hola, así, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser, no va a marcar error, 267.98, hola. Ya, eso, ¿sí? Entonces, si yo pongo 267.98 más un espacio, ¿cómo va a quedar? Una cadena 267.98 y un espacio. Eso me puede causar problemas si yo lo quiero usar para otros cálculos. Entonces, la manera en que no me altera el resultado, simplemente me lo convierte a cadena, es 267.98
más una cadena nula es dos dobles comillas, ningún carácter en medio, ni espacios ni nada. ¿Y esto cómo va a quedar? 267.98. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a usar nosotros ahorita acá. Le vamos a decir, bueno, a ver si voy a comentar. El área, le voy a concatenar una cadena nula, sin espacio. Entonces ya no me marca error, porque lo que va a hacer el compilador es dice, ok, aquí hay una cadena nula. Entonces este lo voy a convertir a cadena y luego le voy a pegar este. Y lo pega, y como no le pega nada, pero se cumple el objetivo de que lo convirtió a cadena. Y esa la puedo seguir usando en cálculos, obviamente, si la convierto otra vez a doble. Porque si le pongo aquí un espacio y lo quiero convertir nuevamente a doble porque hay un proceso que voy a usar ese resultado, me va a marcar un error. Entonces, es una cadena nula, ¿sí? Bueno, mande. A ver, ¿área qué? Área, es que por eso ahorita dije, no convierte la variable, o sea, la variable área siempre va a ser doble en porque así se declaró, ¿sí? Entonces, aquí no es que convierta la variable, convierte el contenido que le da la variable, lo convierte a cadena. Aquí dice, área, se va a la dirección de memoria de la variable y dice, ¿cuánto traes ahí? 250, me lo das ese 250 y ese es el que yo convierto a cadena y se la pego a la cadena nula. Entonces, área sigue siendo doble. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? Perímetro, .set, text. Vamos a poner la variable perímetro más una cadena nula. Como les digo, hay otras formas de convertir a cadena, pero creo que esta es la más práctica. Y es que aplica para cualquier tipo de dato, porque fíjense, esto que puse aquí nada más es para convertir de cadena a doble, nada más. Pero esto que es para cualquier tipo de dato. Ahorita lo usamos para un doble, pero aplica para un entero, para un booleano, para cualquier tipo de dato. Muy bien, entonces vamos a probar esto. Ahí está nuestra, pero ¿dónde quedó? Vamos a probar con estos datos, ¿sí? Bueno, lo ejecutamos. Y la base 15 y la altura 18. Y le vamos a dar aquí calcular. Y entonces ya nos da los resultados, ¿sí? Ya está ahí los resultados. Ahora, la conversión puede fallar por varias causas, ¿eh? ¿Qué tal si yo aquí le digo Tec Laguna? ¿Sí? Y luego le digo calcular. ¿Qué creen que va a pasar? Va a lanzar aquí no se dice va a marcar un error, aunque eso es, ¿no? Se dice lanza una excepción. Lanza una excepción. ¿Sí? Sí, se puede evitar. Algunos detalles no los vamos a poder ver. Sí se puede. Sí, si hay tiempo en un momento, vemos cómo. Porque es muy fácil que el usuario, además, hasta nada más porque a ver qué pasa, ¿verdad? Es más, si al usuario le dices, pon puras letras, puros números, dice, voy a poner una letra a ver qué pasa, ¿va? ¿Sí? Mande. Sí. Sí, se puede. De hecho, eso lo vamos a hacer en un ejercicio, pero más adelante, ¿sí? Porque necesitamos ver más cosas. Ok, bueno, miren, ¿cuál fue el problema aquí? Cuando lanzan una excepción, así se dice porque detectó algo que no se pudo ejecutar. Y entonces, todas las excepciones van a terminar con la palabra exception. Pero antes de esa palabra, pues me dice qué tipo de excepción. Aquí dice number format es el formato del número. Y me está diciendo acá, me dice, para el string T Laguna, o sea, lo que me está diciendo es que esa cadena no la va a poder convertir a doble. Es lo que me está diciendo, ¿sí? Luego vamos a ver cómo lo podemos evitar. Muy bien. Miren. Ahorita yo sé que faltan algunos detalles para lo que les pedí en el proyecto, pero no quiero que se aplace más porque luego vamos a andar ahí con problemas. Entonces,
Ahorita, de momento, sí le voy a dejar el ejercicio. Faltan detalles, pero ahorita quiero referirme al proyecto. Lo puse ayer, pero me decían que no lo podían ver, ¿verdad? A ver, voy a checar por qué no lo pueden ver. Bueno, ahí ya quedó, ¿sí? Me voy a ir a la página del curso. A ver, y aquí, bueno, ustedes van a ver muchas más cosas de las que se ven en su cuenta, porque aquí yo tengo. Es el proyecto P1, ¿verdad? Ah, sí, cierto. A ver, entonces, dejen quitarle eso. Vamos a quitarle. Bueno, creo que ya los debe dejar entrar, ¿eh? Ahí está, proyecto 1. Voy a entrar al proyecto. Bueno, lo primero que dice es esto. A ver, léanlo y me dicen por qué creen que puse eso. No, lo de arriba. El letrero. Ese sería en el mejor de los casos. ¿Sí? Si alguien ya sabe más de lo que hemos visto. Si sabe más, pues puede hacerlo como se lo pido, ¿verdad? Si sabe más. Pero ¿cuál es la razón principal? ¿A quién se le puede pedir todo esto? ¿A la inteligencia artificial? Ya sé que no se les había ocurrido, pero por si se les ocurre. ¿Sí? Ok, porque luego me traen soluciones muy extrañas. Y extrañas. O sea, como a veces a veces muy eficientes, a veces así como, ¿por qué se fue por ese lado? Entonces, aquí, bueno, la intención es que apliquemos lo que estamos viendo. Si alguien, pero tampoco le quiero quitar la intención a alguien que quiera hacer más o usar más cosas, pero en ese caso me tendría que avisar a mí. Me tendría que decir, oiga, es que yo lo quiero hacer así. Yo lo quiero resolver con arreglos. No, ¿sabes qué? Pues no, con arreglos no, porque todavía no llegamos a eso. ¿Sí? O sea, aquí no pueden usar selectivas, ni arreglos, ni ciclos, aunque se les cuezan las habas por usarlo. ¿Sí? Nada más con lo que vemos en clase. Y al cabo, a los que están aprendiendo apenas, pues es la idea, ¿verdad? Y a los que ya le saben más o menos bien, pues bueno, pues se les va a facilitar, ¿no? Bueno, esa es la intención de ese letrero. Luego, dice, voy a verlo así rápidamente. En óptica geométrica, un espejo es cualquier superficie lisa y pulida capaz de reflejar los rayos de la luz que llegan a él. La superficie no tiene que ser plana, también puede ser esférica. Y en realidad el problema, el proyecto el tema es el espejo esférico. Entonces aquí hay una ecuación que ya nos dan, yo por ahí la consulté. Esta es la ecuación que relaciona los elementos del espejo esférico. ¿Y qué quiere decir la R? Es el radio de curvatura del espejo. La S' quiere decir la distancia de la imagen al origen. Y la S normal es la distancia del objeto al origen. Y aquí viene un diagramita, ¿sí? Para tratar de entender. No me voy a explicar totalmente porque es parte del proyecto, que ustedes analicen lo que se les está pidiendo. Ahora me pueden decir, ¿y eso para qué nos va a servir el espejo esférico? Pues al usuario. Se trata de que las aplicaciones no me sirvan a mí, le sirven al usuario. Y el usuario me va a poner, pues, según sus necesidades, ¿no? Y aquí el usuario quiere una aplicación para elementos del espejo esférico. Bueno, entonces ya tenemos eso. Y luego dice, el foco más información del espejo esférico. El foco de un espejo esférico es el punto que debe colocarse, bueno, bla, bla, todo eso que dice ahí. Y la fórmula es esta. Y prácticamente yo sí les estoy dando las fórmulas para que a veces se las doy porque se les digo, no, ustedes búsquenlas porque es parte del análisis. Pero a veces me encuentran cosas pues, muy diferentes. Por eso ya, todos vamos a usar esa fórmula. Dice, diseñar un algoritmo y su correspondiente aplicación visual. Todos van a hacer el algoritmo y la aplicación visual. En Java, para calcular para cada uno de los tres espejos una de las variables de la fórmula a partir de las otras. O sea... El algoritmo debe de estar en... ahí voy yo. Si quieren, lo explico y luego ya van a salir las dudas, ¿no?
Bueno, entonces dice, porque, pues, ¿cuál variable van a calcular? Si aquí dice una de ellas, cada quien va a escoger la que quiera o cómo. Bueno, ahorita vemos eso, ¿sí? Dice, además debe mostrar el promedio o suma de las variables calculadas. Vamos a suponer que a alguien le tocó calcular la distancia focal, que es la F. Entonces, aquí la distancia focal, ¿esto qué es? ¿Promedio o suma? Es promedio. Entonces, me van a calcular el promedio de esa distancia focal. Tienen que hacer los 3 espejos, no es nada más uno. Son los 3 espejos, ¿sí? Bueno, quiere decir que si les tocó distancia focal, estas sumas y promedios no las deben poner. Si las ponen, pues está bien, pero por lo menos deben poner la que sí les tocó. Si les tocó radio de curvatura, pues van a tener que poner esta suma. Bueno, la siguiente tabla servirá para tener datos de prueba. Esta es la tabla, estos son los datos que van a usar para probar. Yo sé, ustedes en el análisis, como viene más adelante, van a tener que hacer un ejemplo de ustedes. Un ejemplo, aunque sea de un espejo, pero lo tienen que hacer de ustedes. Pero estos datos que yo les estoy dando son algunos que yo ya calculé, por lo tanto ya sé qué resultado deben dar. Entonces, por ejemplo, que a alguien le tocó calcular el radio de curvatura. Entonces, quiere decir que esto no lo va a pedir, ¿verdad? Ya me estoy metiendo un poquito en el análisis. ¿Qué es lo que va a pedir? Pues las otras variables. Y yo cuando lo ejecute, si le doy un 3 y un 6, aquí me debe dar un 4, fuerza. Porque bueno, yo ya hice las operaciones. De repente me he equivocado y yo me doy cuenta porque hay quienes sí lo revisan a ver si es cierto eso. Y me dicen, no, o sea, aquí no me dio igual. Y a veces no da igual porque pues, no considero alguna cosa, pero sí puede pasar. Procuro que no, pero sí puede pasar de que yo ponga mal un resultado. Bueno, entonces, dice, se les asignará, y aquí está la respuesta a tu pregunta, se les asignará tanto la variable a calcular como la aplicación en la que deben diseñar el algoritmo. O sea, a algunos les va a tocar hacer el algoritmo en PCI, a otros les va a tocar en Flowboard. ¿Sí? Y también, todos en Java. En Java todos. ¿Sí? Todo, aunque yo lo diría al revés, porque el orden es, alguien lo va a hacer en PCI, alguien en Flowboard, y todos lo van a hacer en Java. Porque primero se hace el algoritmo, ¿verdad? Ok, bueno, requisitos de diseño, requisitos de diseño. Bueno, ya uno de los que lo puse al principio, tienen que usar cosas que estamos viendo en clase. Para los cálculos principales deben diseñar y utilizar al menos una función con parámetros, como el ejercicio que vimos de las resistencias paralelo. Ahí, a lo que detectamos que se iba a calcular 3 veces, pues era la resistencia de 2 en paralelo. Y esa le hicimos una función, ¿verdad? Entonces aquí también, obviamente, y ya me estoy adelantando un poquito al análisis, la función que van a desarrollar, la que van a crear ustedes, que no viene en el lenguaje ni en el algoritmo, pues es la que va a calcular la variable que les toque a ustedes. ¿Sí? Y como les decía ayer, no me van a hacer una función para el espejo A, otra para el B y otra para el C, no. Si van a hacer una función para calcular la distancia focal, pues es la misma función para los 3 espejos. Bueno, dice, el código, y aquí le puse principales en negritas, ¿saben por qué? Porque a veces nomás le ponía, requisito debe tener una función, y me hacían una función que sumaba 2 números. O sea, una función que me suma los 3 radios de curvatura. Pues digo, está bien, pero la idea es que la función sea aplicable sobre lo que el cálculo más complicado, ¿verdad? Bueno, el código de Java debe corresponder al algoritmo. Parece muy obvio. A ver, aquí, ¿en qué orden hacemos, desarrollamos los ejercicios o una aplicación? Análisis, algoritmo, código, ¿ah? Bueno, yo sé que inclusive aquí ya ha pasado, ya ahora que estamos viendo Java, que hacemos, tenemos el problema, lo analizamos y ya cuando nos vamos al código, nos brincamos el algoritmo. Eso porque ahorita tal vez no veamos la importancia del algoritmo, ahorita. Más adelante tal vez sí nos demos cuenta. Por eso hay que acostumbrarse a hacer primero el algoritmo. Pero yo sé que por las carreras o porque no me gusta, porque hago el algoritmo nada más porque el profe lo pidió, no porque me guste hacerlo. Entonces a veces primero hacen el código y luego el algoritmo. ¿Y qué pasa? Que a veces ya no lo dejan igual. O sea, como ya le entendieron mejor, ahora el algoritmo lo hacen diferente al código. Y bueno, ese es en el mejor de los casos. Debe corresponder el algoritmo con el código, ¿no? En el peor de los casos, pues consiguen el algoritmo.
Lo hizo otra persona y no tiene nada que ver con lo que dice Java, o al revés, ¿sí? Por eso debe corresponder. La documentación del proyecto, bueno, debe incluir un archivo de texto con los datos del ejemplo de este enunciado, no del ejemplo de ustedes, de este enunciado. En el orden en que los pide el algoritmo, cada dato en un renglón. Por ejemplo, que les tocó calcular la distancia, ¿sí? Entonces van a pedir, y eso es parte del análisis, chequen si tienen que pedir los otros 3 datos o nada más 2, ¿eh? Ahí se los dejo nada más para que lo analicen. Bueno, que tengo que pedir la S' y el radio de curvatura de los 3 espejos, y así lo pedí en el algoritmo. Viene del espejo A, distancia y radio de curvatura, y luego espejo B, viene en ese orden. Entonces el archivo de texto que me van a crear, pues va a traer primero el 3, y luego el 4, el 3 en un renglón, el 4 en otro renglón, el 5 en otro renglón, cada dato en un renglón, en el orden en que los pide el algoritmo. De tal manera, como yo pruebo todos los programas, a ver si funcionan, a ver si los resultados son correctos, pues que me faciliten a mí la captura, de no estar volteando. Yo veo cómo viene ahí el orden y así lo capturo y me tiene que dar los resultados bien. O bien, mejor, si les tocó en PCInt, yo tomo copio ese archivo de texto, lo copio en la configuración del PCInt y me lo va a ejecutar sin tener que capturar yo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un requisito. Luego dice, requisitos funcionales, debe tener un botón borrar y un botón de aleatorios. Yo decía ahorita que terminamos de que ya funcionó el cálculo, que faltaban algunos detalles. Y algunos detalles son de los que les pido, que tenga un botón borrar, un botón de aleatorios. Pero esos detalles los vamos a complementar el lunes y me van a decir, los vemos hasta el lunes, ¿y por qué no está pidiendo el proyecto? Bueno, porque no quiero que se extienda, pero aparte ustedes ya van a poder empezar con el análisis y el algoritmo. ¿Sí? Bueno, entonces, deben incluir un botón de ejemplo. Vale todo. No, ahí viene la primera hoja que les dije el primer día, ahí viene todo. Miren, yo les dije ese día, lo van a leer, si acaso lo van a leer, porque a lo mejor ni lo leyeron, ¿sí? Lo van a leer y a lo mejor me van a decir que sí, ya, profe, ya entendí, ya me enteré, ya cumplí con la tarea, pero seguramente muchas cosas no le van a entender. Conforme vayamos avanzando, va a tomar sentido lo que dice ahí. Entonces ahí preguntaron ahorita, ¿cuánto vale el proyecto? Bueno, ahí dice, ¿sí? Muy bien. La imagen de asignación. La imagen de asignación es una imagen que me tienen que poner en el frame. Cuando ustedes hagan la aplicación Java, va a ser visual. En el frame tienen que poner, me tienen que avisar qué les tocó. Si les tocó en Flogorim, si les tocó calcular la distancia focal. Pero no quiero que me lo pongan con etiquetas. Va a ser con una imagen que yo les voy a dar. Entonces, fíjense. Hay dos documentos que ya vienen en la página. El primero de ellos se llama Instrucciones de envío de los proyectos. Ya ven que ahorita yo les digo, si quieren seguirme con el estándar, si quieren poner los mismos nombres que yo, pero en el proyecto ya no es opcional. En el proyecto ya viene cómo deben llamarse todos los componentes del proyecto, cómo se debe llamar el algoritmo, el archivo de documentación. Viene todo eso en una opción que se llama Instrucciones de envío de proyectos. Ya está visible. Entonces, estas son como 3 paginitas que también quiero que lean, y aquí viene cómo debe ser enviado el proyecto. No es así nada más, proyecto diseño, proyecto programa, proyecto... No, tiene que ser con ciertos nombres, ¿sí? Ahí lo dice todo. Por eso lo quise poner antes del fin de semana, para que en el fin de semana no se aburran y lean esto, ¿sí? Bueno. Y viene otra opción ahí en la página, que se llama asignación de proyectos, ¿sí? Entonces, le dan clic aquí, asignación de proyectos. Es un archivo zip o RAR, es RAR más bien, pero lo pueden abrir con el zip. Entonces, lo abren. Ahí está ya el archivo. Bueno, dice que lo compre, pero no lo va a comprar. Sí vieron una noticia, porque WinRAR como que nadie lo compra, nadie paga. Pero un usuario que sí lo pagó, y le hicieron ahí fiesta en WinRAR. ¿Quién sabe qué tanto le...? Ok, bueno, entonces vienen dos archivos. El ejecutable
y el de datos. El de datos no es de texto, así es que si lo abren, pues no van a ver gran cosa. Si, yo les sugiero, lo pueden descargar y es más, es bueno que lo descarguen el RAR, pero que lo abran, cuando lo abran, ejecútenlo ahí mismo, aquí lo voy a ejecutar, ¿sí? Bueno, ahí está. Y este viene siendo, es este, ¿sí? Este lo uso para los 4 grupos. Bueno, entonces, aquí dice, ¿qué grupo? ¿Qué grupos son ustedes? Este es un combo pequeñito, le dan aquí con la flechita, aquí está el BD, ¿sí? Bueno, pero no es suficiente con que se vea, lo tienen que seleccionar, le dan clic. Ya está. Y luego les va a poner aquí los proyectos de ese grupo, que ahorita nada más es uno. También no es suficiente con que se vea, hay que darle clic. Y entonces aquí van a poner su número de control. A ver, 2413 0802. Y luego aquí le dan me toca. Y aquí les va a salir que les toca. A ver. Al cabo lo van a tener. Ahí está. Sí, aquí viene qué les toca calcular y en qué lo van a hacer. Ahora, miren, esta ventanita, esta imagen, me la tienen que poner en el frame. El lunes vamos a ver cómo la ponemos en el frame. Entonces, en Java, sí. En el frame, cuando digo el frame es la aplicación visual de Java. Entonces, pero a veces, para eso tienen que hacer una captura de pantalla, ¿va? Pero a veces me capturan toda la pantalla y luego la recortan con la tijera del Kinder y luego se queda ahí toda chueca, ¿sí? O bien la hacen pequeñita porque hacen captura de toda la pantalla con el print screen y luego la hacen pequeñita para que quepa en el frame y luego ya no se ve nada. Bueno, entonces, bueno, supongo que esto ya lo saben muchos. Yo puedo hacer una captura nada más de esta pantallita, ¿sí? Es con el Alt Print Screen. Alt Print Screen, o imprimir pantalla, pues. Y luego nos vamos bueno, ya lo abren o donde ustedes quieran. Ya lo ponen aquí y ya nada más es la pura ventanita, ¿sí? No toda la ventanota. Porque esto me lo tienen que poner para yo saber qué les tocó, porque pues cómo me voy a dar cuenta. Luego a veces alguien, en lugar de ponerme la imagen, me pone una etiqueta. A mí me tocó esto. Pues no, ¿verdad? Digo, sí le tengo confianza, pero bueno. Les encargo que lean pues ese documento. A ver, ahí voy. Bueno. Sí, o te lo pueden pasar a alguien, un compañero. No, pero el zip te lo debe abrir, o sea, se abre con un zip. No, el zip ya viene en el operativo. O sea, mira, o sea, tú lo descargas. A ver, jóvenes, permítame tantito. Ahorita en tutorías, antes de que se me olvide, en tutorías lo que vamos a hacer es esto. Ay, no se deja, porque se va a grabar todo.